la misión del pueblo adventista. Y aquí en esta diapositiva hay un paralelo con lo que pasó con el pueblo judío, porque Dios hace un paralelo con la obra de Babilonia, con la obra de la Babilonia espiritual, y lo que le pasó a su pueblo con lo que le pasó cuando la Babilonia espiritual echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Ahora, en el 457 a.C., Dios dio la orden de reedificar a Jerusalén. O sea, como había anunciado por medio de Daniel, en Daniel 9, sería dada la orden de reedificar a Jerusalén. Y a partir de ese momento se tendría que empezar a contar las 2300 tardes y mañanas y también las 70 semanas de años hasta que hablan de la reedificación de Jerusalén, la venida del Mesías, etc. Entonces, desde el 457 a 1844 hay exactamente 2300 tardes y mañanas, 2300 días. Y en 1844 Dios llama al pueblo adventista y le da una orden similar a la que fue dada al pueblo judío. Entonces, el 22 de octubre de 1844 se cumplieron los 2300 años desde la orden para reedificar Jerusalén, y Dios le da al pueblo adventista la orden de reedificar los lugares asolados por Babilonia. Ahora, pero para eso, el pueblo tiene que saber cuáles son los lugares asolados. O sea, el pueblo judío tenía que saber dónde reedificar Jerusalén. Y el pueblo adventista tenía que saber qué es lo que hay que reedificar, qué fue echado por tierra. Y eso es lo más importante. Entonces, ahí empezó el tiempo de restauración de los lugares asolados. Es el tiempo que no sería más. Porque desde ese momento hasta que hubiera 144.000 columnas del templo de Dios, no había un tiempo definido. No había tiempo, por eso el tiempo no sería más. Y lo primero que habría que hacer es reparar la brecha hecha por el Papa, la Santa Ley de Dios. ¿Por qué? Porque eso implicaba recuperar el conocimiento de la verdad, porque no se puede sembrar la semilla del reino sin tener la semilla del reino. Ahora, cuando el pueblo adventista, la brecha, hubiera reparado la brecha hecha por el Papa, la Santa Ley de Dios, hubiera sido reparada, el pueblo adventista tendría nuevamente el Evangelio Eterno. Ahí el primer ángel tendría el Evangelio Eterno. Entonces ese ángel que tiene el Evangelio Eterno es el que completó la primera parte de la tarea que Dios le dio al pueblo adventista, como dice Elena. Nuestro primer trabajo, recuperar el conocimiento del Evangelio primitivo. Y entonces la semilla del reino sería sembrada en nuestros corazones, como cuando Jesús por 40 días sembró la verdad en la mente y el corazón de los discípulos, y estaríamos preparados como ellos para entrar por la puerta estrecha al reino de Dios, como ellos entraron en Pentecostés. ¿ves? Entonces, esa es la primera parte. Reparar la brecha ya por el Papa, la Santa Ley de Dios, implica recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. Porque el Papa hizo muchas cosas, pero todos para violar la ley de Dios, para que el pueblo de Dios, en vez de adorar a Jehová, adorara al Dios de la fortaleza. Entonces, ¿cómo se haría esa obra? Como Dios lo dijo. Ahora, cuando llegara el tiempo de la última generación y Babilonia hubiera hecho la obra que tenía que hacer, o sea, le hubiera dado a beber del vino del furor de su fornicación al pueblo de Dios, y como el sueño de Miller, todo estuviera tapado por suciedad y basura, entonces, cuando alguien se diera cuenta y clamara a Dios, Dios respondería. Y empezaría a guiar el hombre de la escobilla, como el hombre de la escobilla, empezaría a guiar a su pueblo hasta recuperar el conocimiento de la verdad. Y Satanás lo vería. Entonces, el primero que lo ve es Satanás. Y ahí brotan las hojas de la higuera porque él empieza a actuar. Ahora, cuando Dios termina esta obra, como el sueño que le dio a Miller, y alguien se da cuenta cuál es la verdad, da un grito de gozo y ese grito lo despierta. Y ahí empieza el periodo del clamor de medianoche. O sea, hay que tocar trompeta en Sión porque viene el día de Jehová, está cercano. Y ahí, una vez que hubiera sido sembrada la semilla del reino en el corazón de alguien y clamar a Dios, Dios empezaría a acompañarlo a hacer esa obra, a ejercer el ministerio de la reconciliación, recibiría la lluvia temprana porque Dios estaría con él y empezaría a recorrer el camino angosto, dando el alimento a tiempo a sus hermanos, y todos los que se unieran a él, simbólicamente al hacer la obra de Elías, tendrían que entrar por la puerta estrecha y recorrer el mismo camino, ejerciendo el ministerio de la reconciliación, mientras Dios derrama sobre ellos la lluvia temprana, mora en ellos y Él hace la obra. Él reedifica los lugares asolados, porque tiene que transformar a
los ángeles de la Odisea en piedras vivas que son parte de su templo. Y tiene que perfeccionarlos hasta que lleguen a reflejar plenamente la imagen de Jesús. Entonces la primera parte de la obra es la obra que tendríamos que hacer nosotros, recuperar justamente el conocimiento de la verdad, y lo haríamos en la última generación cuando clamáramos a Dios y Dios nos guiara a toda verdad. Y ahí empezaríamos a recorrer el camino y a llamar a nuestros hermanos a sembrar la semilla del reino, y como dice Joel 2:32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, será hecho parte del reino de Dios. Y esa es la segunda parte. Ahí los lugares asolados por Babilonia serían reedificados. ¿Por quién? Por Dios. Él haría la obra. Él nos perfeccionaría. Y al final de este periodo, cuando Dios completara esa primera obra, porque el que pone el sello es Él, diciendo que ya terminó esa obra, habría 144.000 columnas del templo de Dios. O sea, los lugares asolados ya habrían sido reedificados, habría 144.000 sellados, que serían columnas del templo de Dios y la ciudad de Dios, y entonces llegaría el día de Jehová, porque los vientos serían retenidos hasta que hubieran sido sellados en su frente los siervos de Dios. Y ahí llega el día de Jehová. Y viene la tercera etapa de nuestra misión, que es que predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel de todo el mundo, mostrándole al pueblo que está en medio de Babilonia, que está en Babilonia, cuáles son los pecados de Babilonia, y llamándolo a salir de ella, para que no participe en los pecados de Babilonia y pueda recibir la bendición prometida de Dios. Y cuando haya sido predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo, va a llegar el fin, como dijo Jesús. Y ahí justamente va a haber una gran multitud que ya es parte del templo de Dios. Y ya habrá recibido el sello de Dios. Y en ese tiempo viene Satanás simulando la segunda venida. Y nosotros estamos por acá. Ese es el tema. Esas son las tres etapas. La primera es recuperar el conocimiento de la verdad para poder nosotros entrar por la puerta estrecha. Por eso Jesús dice, busquen la puerta estrecha hasta encontrarla. No entren por la puerta ancha. No edifiquen sus casas sobre arena. La única forma de edificar sus casas sobre la roca, sobre Jehová, es buscar y encontrar la puerta estrecha y entrar únicamente por esa puerta, al reino de Dios, al lugar santuario de Dios. Porque por la otra puerta van a entrar a la sinagoga de Satanás. Ese es el tema. Entonces, esas son las tres etapas. Primero, hasta que llegara el tiempo, y en 1844 se cumplía en tiempo, no sería dada la orden para reedificar. Pero ahí Dios separó a las vírgenes, a las que le dio comer el librito, de ese modo las probó, y vio cuáles eran las vírgenes que amaban la segunda venida. Y ahí les dio esa misión, y se la explicó por medio de Elena. Pero ese pueblo se dormiría, y se cumpliría la profecía en medio de ese pueblo, hasta que alguien clamara a Dios, y entrara el hombre de escobillo, o sea, Dios empezara a despertar a su pueblo y a guiarlo a toda verdad. Y ahí llegaría el tiempo de la última generación. ¿Y qué veríamos nosotros? Que nos afirmaría y nos mostraríamos que somos parte de la última generación, las hojas brotadas de la higuera, las cosas que Dios dijo que iban a pasar en toda la profecía, en la última generación. Y nosotros estamos acá. Estamos en el tiempo en el que Dios está reedificando los lugares asolados por Babilonia. ¿Cómo? Haciéndonos nacer de nuevo, transformándonos en piedras vivas y puliéndonos, perfeccionándonos para la edificación, hasta que reflejemos plenamente la imagen de Jesús. Y entonces Él va a poner el sello de Dios en sus siervos. Entonces, estas son las tres etapas. Entonces, el tipo es lo que de la orden primera que se dio en el 457. Después, esa orden Dios se la dio al volantista, pero cuando Nehemías, ¿cuándo fue reconstruido? Cuando Nehemías se decidió a ponerse, cuando se enteró cómo estaban sus hermanos, dijo, yo, Señor, lo voy a hacer. Y le pidió a Dios que le diera fuerzas, y Dios le acompañó. Y cuando Nehemías volvió, hizo la obra de Elías y despertó a sus hermanos y reedificaron los lugares asolados. Entonces, ese es el tipo y antitipo. Y fueron reedificados los lugares asolados en poco tiempo. Eso es lo que Dios dice que va a pasar acá. Esa es la profecía para la última generación. Entonces, esas son las tres etapas. ¿Ves, Ricardo, la diferencia? Primero reparar la brecha para que haya semilla y para tener la verdad, porque si no, no puede pasar nada. Y después... ¿Sí? O sea, yo lo tengo muy en claro, es obvio. Aparte,
¿Cómo vamos a ir a la batalla si no sabemos qué es la verdad? Si no tenemos la semilla del Evangelio bien clarificada, ¿qué vamos a ir a explicarle a la gente que está en Babilonia si yo no sé cuál es la verdad? O sea, lo más importante es recuperar la verdad, conocer al Dios verdadero, conocer toda la mentira que hay alrededor de Dios y que se han encargado los lobos con el tiempo de a poquito ir metiéndola hasta que, bueno, nos llevaron como iglesia a tener 28 creencias fundamentales. Pues, todas las mentiras que hay es impresionante, porque si te pones a analizar fríamente, partiendo de la base de la Trinidad, con un Dios falso, con un Hijo falso y con un Espíritu falso santo, podés hacer, pero una cantidad de cosas que es impresionante, y de hecho las han hecho y las han plasmado en ese bendito libro de la Trinidad, que te digo que es vomitivo, pero bueno, ya está, qué sé yo, ya lo hicieron. Lo que pasa es que mucha gente lo tiene como, te dicen, lee, a ver, ¿no crees en la Trinidad? Lee el libro ese de la CES, vas a ver que se te van a aclarar todas las dudas. ¿Viste? Y salgo corriendo al baño cuando me dicen esto, porque la verdad me es vomitivo. Pero bueno, pero yo los comprendo porque también yo creí en eso. Y es más, para mí la Trinidad era algo bárbaro y lo compartí con tantas personas. Nunca me puse a reflexionar sobre eso. Pero ahora que lo conozco, que conozco a mi Padre, que conozco a mi Jesús y su Espíritu y su obra maravillosa, entonces, bueno, sí, ya está, no hay más nada que hablar. Se disipa toda esa duda. Lo interesante de todo esto es que ahora, qué sé yo, no sé, a mí me está pasando, que es como que voy tomando coraje y como que no me importa nada en cuanto a... no es que voy alocadamente, sino que busco la forma de poder entrar. Pero, por ejemplo, el otro día lo llamé al maestro de mi escuela sabática, le planteé un montón de cosas y bueno, es terrible porque yo me doy cuenta que la condición de la Odisea es tremenda en nuestra iglesia. Cuando le planteé acerca de esto de la verdad y qué sé yo, ¿sabes qué me dijo? Me dijo, mirá, me dice, eso es para hablarlo con gente que tiene el entusiasmo que tenés vos, que querés indagar en la verdad. Y yo la verdad que no tengo ganas de ponerme a hacer eso. Es como que no me interesa. Yo no me voy a poner a discutir con vos acerca de la Trinidad, ni de la naturaleza de Cristo, ni de si Jehová es el Dios verdadero o si no es. O sea, yo ya tengo claras las cosas, digo, no, no las tenés claras. Me dice, bueno, por lo menos para mí está bien. Dice, aparte me dice, vos fija, esto ya me lo dijeron varios. Dice, a ver, si la salvación fuera algo tan complicado como vos me lo estás tratando de explicar a mí, entonces no se salvaría a nadie, me dice. La salvación es fácil, me dice, es algo que está ahí, dice que es por gracia, Dios nos salvó, y bueno, y Él después va a hacer la obra en nosotros, y tenemos que ser santos, no tenemos que ser santos. Eso no es lo importante es que creas en Jesús, ¿viste? Y, qué sé yo, no sabés qué decirle, porque Bueno, lo tiene así, para Él es así, y punto. bueno, Dice, entonces hay que predicarle el mensaje de los tres ángeles. Entonces, sí, como la salvación para Dios, nuestra salvación es muy importante, Él anunció lo que iba a pasar. Y claro, es tan importante que Él dice que el que va a recibir la bendición de Él va a ser el que lea, el que oiga y guarde las palabras de la profecía. Entonces es tan sencillo como querés recibir la bendición de Dios y Él dice que tenés que leer, oír y guardar las palabras de la profecía. Tenés hambre y sed de justicia, tenés que buscar leer, oír y guardar. Así es sencillo. El que no quiera, él dice, claro, el que oye mis palabras y no las guarda, y bueno, sí, que pica sobre la arena. Y sí, claro. sí, bueno, O el que oye las palabras del profecía de Apocalipsis y le agrega o le quita, y no también. puede, porque hay un conflicto. Entonces, la clave es entender el Evangelio, porque Dios promete que a todo aquel que tenga hambre de justicia lo va a saciar. Él va a derramar su amor en el corazón de él, va a escribir su ley en la mente y el corazón de él. Entonces, lo que tiene que conocer la gente es el Evangelio, y el que tenga hambre y justicia va a pedirle a Dios porque quiere eso y Dios se lo va a dar. Y el que no quiere, no. Así de sencillo. O sea, Dios no obliga a nadie, quiere salvar. Pero la persona tiene que elegir ser salva. Ese es el tema. Y al que no le interese, y Dios no lo puede forzar. Ese es el tema. Cristian, Sí.
no sé si terminó el tema de Ricardo, que es muy interesante, y no sé cómo lo relacioné con las dos compañías, de los primeros escritos de la visión de Elena White. ¿No quieres dar un minutito sobre eso? El Sí, tema de las dos compañías. Inclusive yo lo planteé esta semana en la iglesia y todo el mundo, yo sé que todo el mundo vio la materia y les ha interesado. Ahora van a querer saber más. uh-huh. A ver, vamos a ver la visión de los dos caminos y después las dos compañías. Las dos compañías es una visión que está en primeros escritos. A ver, ¿dónde tengo acá?